Le avisamos un día antes, por supuesto, para que se prepare, pero pues de bote pronto la información está muy fuerte y es alguien que ha analizado el peñanietismo, que ha cubierto los gobiernos desde Carlos Salinas a la fecha, y esto que busque amparo un presidente en turno antes de salir, a un mes de salir, mes y medio, y su gabinete por la investigación del caso Chihuahua. De acuerdo a Reforma, Víctor Fuentes, que dice que presentan en corte una controversia por posibles órdenes de aprehensión, buscan blindarse con las investigaciones penales en su contra del gobierno de Chihuahua. La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Corte esta controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales. Es la primera vez que el Ejecutivo Federal presenta una demanda de este tipo. ¿Cómo interpretarla, mi apreciado Pepe Gil Olmos, escritor y periodista de Proceso? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues sí, igualmente como a ti, a ustedes, al auditorio, me sorprendió ver esta mañana esta noticia de este amparo inédito de parte de un ejecutivo en funciones, porque hay que recordar que a pesar de que casi ya no aparece todavía, Enrique Peña Nieto está en funciones, y que a través de esta unidad jurídica que tienen en la presidencia presentaron esta controversia constitucional, precisamente para protegerse de cualquier investigación que está en curso todavía, ¿no? El propio Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, ha dicho que pues todavía falta muchísimo, que no se ha cerrado el caso y que espera del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador esta voluntad de apertura que no ha habido en este gobierno de Enrique Peña Nieto para que a César Duarte lo traigan a México y se lleve a cabo este juicio que hay en contra de él, del desvío de recursos por parte de una triangulación ahí de dinero del gobierno federal hacia el gobierno estatal y de ahí al partido, al PRI, en las elecciones del 2016, y que pues nos da luz de lo que este mecanismo que ha existido desde hace muchos años de el apoyo del gobierno federal a las campañas en este caso pues del PRI, ¿no? De los candidatos del PRI a gobernador. E incluso yo recuerdo, pues como bien lo dice, pues desde hace 30 años que he venido siguiendo y que he dado cobertura tanto a campañas presidenciales como también a la propia presidencia de la República ya en funciones, pues yo recuerdo que los gobiernos, cuando estaba gobernando el PRI, los gobiernos salientes daban un apoyo. Y fue tan evidente en el 2000, que recuerdas el Pemex Gate, que fueron más de 1,000 millones de pesos que dio Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, y por el cual el PRI recibió uno de los castigos más fuertes que ha habido en la historia. Creo que es el castigo más fuerte que ha habido en la historia por parte de autoridades electorales que encontraron precisamente en esto. Entonces me parece que es una cosa que llama mucho la atención, porque no es digo, en términos muy simples y llanos, hasta un poco pues bruscos, digamos que el miedo no anda en burro, sino que el miedo anda con amparo, ¿no? Y en este caso creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto está mandando un mensaje de que sí pueden estar involucrados. Hay una presunción, evidentemente, de inocencia, pero también hay una presunción y una sospecha, con base en las investigaciones que están en curso, de que hubo este desvío de dinero del gobierno federal a las campañas de 2016. ¿Tú recuerdas a alguien en turno que se haya amparado? ¿Salinas se amparó? ¿Cedillo se amparó? ¿Fox se No, amparó? ¿Calderón? nadie se amparó. ¿De la Madrid? Ningún presidente de la República, en todas las historias que yo conozco, ha tenido esta acción de solicitar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, previendo que pueda ser llamados a declarar, o que haya una orden de arraigo. ¿Mande? En funciones. En funciones, y que haya un arraigo, ¿no? Una orden de arraigo en contra del presidente de la República. Hay que recordar que hay delitos graves que están tipificados en los códigos penales, incluso en la propia Constitución, a través de los cuales sí se puede llevar a un juicio penal
a un presidente de la República en funciones. Y si a Enrique Peña Nieto todavía le falta un mes y medio, y yo creo que están previniendo, porque además, bien lo dices, y bien lo dice en la nota, desde octubre presentaron esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, desde entonces, bueno, yo creo que desde antes ya tenían esta información de que los van a demandar ante los tribunales y de que los van a exigir que se presenten y que declaren, y que si no declaran, pues habrá una orden de arraigo en contra, en este caso, de Enrique Peña Nieto, presidente en funciones todavía. Uh-huh. Entonces, el temor, sí hay, porque a ver, poniendo en contexto, ¿recuerdas que en la campaña el mismo López Obrador dijo que no iba a haber una persecución contra Peña Nieto porque la Constitución no lo decía, que era demagogia lo que decía Ricardo Anaya? ¿Sí recuerdas? Es decir, el Milenio lo dijo. Bien. Es decir, el Milenio lo dijo. Yo por eso, ahora esto que ha llegado a ese nivel, pues qué información tiene de que sí pudieran entonces tocarlo o de Pepe Gil, o meterse con él o abrir la investigación, es decir. Yo creo que en este caso es más claro y evidente que sí tienen la información de que hay una, por lo menos una posibilidad muy real de que en la investigación que están realizando, en este caso del gobierno de Chihuahua, porque te recuerdas que el gobierno federal pues se ha detenido toda esta investigación, pues en el gobierno de Chihuahua, que es un gobierno, es un estado autónomo que tiene sus propias instancias de justicia, pueden llevar todo esto a nivel federal. Y entonces Enrique Peña Nieto está previendo que pueda ser llamado a tribunales. O sea, eso realmente sería una cuestión inédita en la historia política del país. O sea, llevar a un presidente en funciones a tribunales acusado de un delito grave, que es en este caso el desvío de recursos federales para una campaña política. Y ahí yo creo que radica precisamente esta, pues vamos a ponerle entre comillas, esta previsión que está, esta estrategia que está desarrollando la parte jurídica de la Presidencia de la República para que el jefe del Ejecutivo no sea llevado a juicio y a tribunales. Pues sí, totalmente ahí radica, en verdad, inaudito. Yo también no recuerdo, es decir, en la historia, y mira que pues el legado del salinismo, bueno, aunque pues fue Cedillo, ¿no? Se pelearon, se medio pelearon, pero nunca llegó a la persecución. Bueno, nadie ha perseguido a un presidente, de hecho, en México. No. Ningún presidente ha perseguido presidente. Guatemala nos puso el ejemplo. Es decir, en otras partes de Latinoamérica, en Brasil, aunque ciertamente se publicitó mucho lo de Lula, pero aquí en México, habiendo tanto material, bueno, ciertamente el arresto domiciliario de Echeverría de Fox, que hasta ahí llegó nomás, con su Comisión de la Verdad, y se le escurrieron como pescados enjabonados los priistas a Fox, o quiso que se le escurrieran, digo la verdad. Me parece que fue lo segundo. Yo también, digo, sí, hubo un pacto del PAN con el PRI claramente en el 2000 y un presidente que prefirió pactar. Entonces digo, sí es inédito este contexto presidencial en el que estamos, y que se haya amparado significa mucho, mucho de lo que pudiera venir. Muchísimo. Yo creo que es un mensaje realmente que va muy en la línea de esta demanda de justicia por parte de la sociedad, que fue parte muy importante en el sustrato del voto que se dio en el pasado 1 de julio y que necesariamente tendrá que tener una respuesta. Quizá vamos a empezar a entender algunas frases que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, como aquello de que pues él va a respetar las decisiones de los otros poderes, ¿no? En este caso el legislativo y el judicial. Y si es así, pues en manos del Poder Judicial estaría llevar o no a un juicio, llevar a sentar en el banquillo de los tribunales a un presidente todavía en funciones. Ahora, recordemos que una vez que termina la administración, Enrique Peña Nieto deja de tener este fuero, y entonces sí es más probable que pueda ser llevado a tribunales, ya como un ciudadano. Entonces, yo creo que en este caso esta solicitud de amparo o de controversia constitucional que están solicitando ante la Suprema Corte de Justicia, en el fondo tiene precisamente
este miedo de que Enrique Peña Nieto sea el primer presidente llevado a juicio. El temor, entonces. En el fondo hay temor, dices tú, Pepe Gil. Hay mucho temor. En el fondo hay temor. Y te decía sí se puede. El miedo no anda en burro, sino anda con amparo. Así es. Te mando un abrazo, mi apreciado Pepe Gil. No sé si quieres agregar algo más. Y de verdad, disculpa que te interrumpimos, pero como con el peñanetismo le hemos dado mucho seguimiento también contigo, con Álvaro. Y pues era necesario ayudarnos a interpretar un poco, porque sí me das también la razón. Yo no recuerdo que menos un presidente en funciones que haya hecho eso. Es decir, un presidente en funciones. No, y me parece que sería de ser esto una realidad y que se lleve a cabo todo este proceso judicial, sí estaríamos así que con los vientos de un cambio que ha demandado la sociedad hace muchas décadas, y que es que no haya impunidad. Pues esperemos que vaya en serio esto, porque sí sería un orden moral que necesita este país para que en verdad se acabe el despojo y el descaro de que el que la hace no pasa nada. Veremos en verdad que haya un real cambio de valores y que se mande una señal fuerte, obvio, sin inventarse nada, pero veremos la dimensión y estaremos analizándolo. Te mando un abrazo, mi Pepe. Igualmente, y has dicho una cosa que es muy importante, este país también necesitamos moral. Y si no vienen de las autoridades más altas, esta moral se ha convertido en una inmoral, y estos vicios privados se convierten en una virtud pública. Y creo que ya es tiempo de que esto se termine. Totalmente, lo decía Cosío Villegas, los intérpretes de la revolución, intérpretes del poder, la cabeza estudiando Echeverría con el estilo personal. Si la cabeza no pone el ejemplo, la cabeza contamina la vida pública, es decir, es el ejemplo, el gobernador, la gobernadora, el presidente, la alcaldesa, el alcalde, el presidente en turno, es el primero que debe, es el jefe de la clase política y es el primero que debe de poner el ejemplo para que no haya inmoralidad en su gobierno. Es decir, y si no lo hace, se contamina rápidamente, o si los deja hacer, pues ¿cómo le pides si pues si a este no le dijiste nada, a este se le dejaste pasar? Y fue lo que pasó con el peñanietismo. ¿Qué pasó? Pues le dio un valor de usos y costumbres a la corrupción, dijo, pues es cultural. Bueno, pues somos corruptos, pues como comer, ¿no? Entonces no pasa, y no ocurrió nada, y por eso esto se salió de control. Y por eso llegamos a este nivel de desorganización social, porque no solo se institucionalizó, se socializó la corrupción en el país. Se socializó. Entonces, sí, y me parece que esa es una de las grandes deudas, de los saldos de esta presunta transición a la democracia que fracasó con Vicente Fox, donde esta moral pues cayó a los suelos, y Vicente Fox pactó con los personajes más negativos de la política mexicana, ¿no? Entonces, creo que este hecho, el simple hecho de que haya un amparo, esta solicitud de esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia por parte del área jurídica de Presidencia de la República, pues ya marca por sí mismo, el hecho marca ya un cambio en esta tan necesaria justicia en el país. Totalmente. Te mando un abrazo, mi Pepe. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto. Hasta pronto. Igualmente. Y es que es tan difícil. Hubo un momento en la historia en Estados Unidos en el 72 cuando fue el Watergate, con Bob Woodward lo narra en The Shadow, el legado del caso Watergate de Richard Nixon, que fue, ¿se acuerda usted que fue el que renunció a través de la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein para The Washington Post, en donde él documenta en The Shadow, en la sombra, dice en el legado, cómo es que cuando llega Gerald Ford, el sustituto de Richard Nixon, a quien le habían documentado todas las ilegalidades en la campaña, para financiar su campaña, y también para pues el espionaje que hacía contra los demócratas, que se surtía a través de Mark Feld, de donde viene la cultura de garganta profunda, del deep throat, viene una cultura norteamericana que pasa a la mexicana en manejo incluso del lenguaje. ¿Cómo es que Gerald Ford no castigó a Richard Nixon? Él llegó y dijo, es que la sociedad está muy desgastada en Estados Unidos, pues era ciertamente también republicano, y le dio carpetazo, no investigó más a Richard Nixon. Llega Jim Carter después, demócrata, y pues tampoco. Después sería Ronald Reagan en los 80s, 2 periodos, para después llegar George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, Obama.
es difícil quebrar con una cultura de complicidades entre presidentes. No solo en México, en Estados Unidos es difícil desde la caída de Nixon. Es decir, se lo recomiendo mucho este libro, que es The Shadow, La Sombra, de Bud Woodward. No sé si está en español, está en inglés, pero ese libro es emblemático porque son nuestros padres. En los 70 muchos nos contaminamos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, sé que es difícil romper con esa cultura, y tampoco es que esté impulsando yo. ¿Quién soy yo para decir a quién se debe enjuiciar o no? Lo único que digo es que este país, la vida pública se contaminó y hay una inmoralidad de la vida pública. Y haberle dado el valor cultural a la corrupción y no haberla castigado, desde ahí se descompusieron muchas cosas, se dio pasaporte, se permitió. Entonces yo digo, es un problema en verdad internacional ciertamente que estamos viviendo, que asistimos a un resquebrajamiento de lo que conocíamos, pero sí algo tiene que ocurrir, y sí, por lo menos Rosario Robles diciéndose víctima de violencia política. ¡Por favor! ¿Por qué le quieren dar ese valor? Si la estafa maestra está documentada con datos duros de mexicanos contra la corrupción, de Animal Político, de los miles y miles y millones de pesos de lo que se desvió, que alcanza Telemax, por cierto. Es una cultura de no castigar, de llegar a la administración pública y ¿qué hacen? No, tú eres muy corrupto, y nomás llegan a crear empresas fantasmas, a ver por dónde te desvío, a ayudar, a tapar. Este país tiene que acabarse, eso, tiene que, o por lo menos empezar a acabarse en niveles, porque tampoco es que va a llegar López Obrador y una varita mágica que todo cambió. La promesa de él es que si el presidente no roba, su equipo no va a robar. No es suficiente porque se necesitan políticas públicas, se necesitan programas, se necesitan voluntades, se necesitan fiscales de hierro fuertes, pero por lo menos ya de que haya una voluntad y que diga el presidente, si yo no robo, voy a poner el ejemplo, eso es sano, porque sí empiezan por las cabezas. Por eso es sano lo que dice López Obrador, y por eso es una expectativa muy grande de que empiecen a cambiar, a haber cambios, para que se siembren semillas y que lleguen a gobernar de manera diferente. Por eso a mí, en verdad, sí, lo quisimos interpretar y rompimos un poco la producción, porque que ya se hayan parado un presidente en funciones, yo tampoco lo recuerdo, y me da la razón el escritor Pepe Gil Olmos, y por eso le doy un poco de contexto internacional, lo que ocurrió en otros países. Guatemala sí, nos han puesto el ejemplo, se nos adelantaron, el mismo en Perú también. En Perú, por ejemplo, hay una fiscalía, una rendición de cuentas fuerte, para poner un contexto. Yo creo que es necesario seguir viendo. Por lo pronto está ahí el caso Chihuahua, cómo lo vincula a el presidente Enrique Peña Nieto. Les recuerdo, bajen la aplicación para su teléfono celular, en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android, en YouTube. Suscríbase al canal de YouTube del Proyecto Puente. Nos puede ver de 6 a 9 hora Hermosillo, 8 a 11 hora de la Ciudad de México, desde su casa, desde la comodidad de su oficina, así como si fuera a ver una película de Netflix. Se va a la pantalla como si fuera a abrir una película de Netflix. Está YouTube, métale ahí y ya está Proyecto Puente en vivo, o nos puede ver durante todo el día también, o en Facebook, también desde Facebook Live, en proyectopuente.com.mx, que es nuestra central, desde ahí. Entonces no tiene pretextos, o compartir en nuestros grupos de WhatsApp. ¿Quiere que le llegue la información? 6622-211136, agregue 6622-211136, y ahí le mandamos toda la información en los grupos de WhatsApp. Corte, volvemos. El ISAF, cuestionadísimo la rendición de cuentas en Sonora, porque el ISAF, pues que no ve irregularidades, los diputados sí reprobaron cuentas públicas, y el ISAF no derecho de réplica con el director del instituto del ISAF. Y a las 8 todo sobre el fiscal de justicia que viene en Sonora y la crisis de seguridad que hay. Muchos comentarios de la audiencia. Volvemos.